quiero compartir una enseñanza que titulé Emuná. Y usted dirá, pastor, ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué es? ¿Y qué tienen que ver esas semillitas allá al lado? ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Será que Emuná tiene que ver con esas semillas? Sí tiene que ver, pero esas semillas no se llaman así. Las semillitas que yo puse allá al lado son las semillitas de mostaza. Y en nuestro Señor Jesucristo comparó la fe como con esta semillita. Pero hay un gran problema. Esa semilla ahí donde usted la ve, eso es una cosa así chiquititica. Eso es como la bolita de un alfiler. Es pequeñitica. Creo que hasta más pequeña que la bolita de un alfiler. Creo que hay alfileres que tienen unas bolitas más grandes. Eso ahí se ve grande, pero eso es chiquitico. Eso es pequeñitico. El tema es que cuando Jesús habla y compara y dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, pero él no se está refiriendo al tamaño. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo compara esta semillita, en realidad la intención de nuestro Señor Jesucristo no era comparar el tamaño con otras semillas, porque nosotros tendemos a leer ese pasaje y pensamos, no, es que si tan solo tuviéramos la fe así de pequeñita, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la calidad de la semilla. O sea, la calidad de tu fe. No es el tamaño de tu fe, es la calidad de tu fe. ¿Por qué hablo de calidad de fe y no de tamaño? Porque esa semillita que usted ve ahí produce un árbol frondoso. Y es así chiquitica, pero es una de las hortalizas más grandes, es la de la mostaza. Pero la semilla es pequeñita, a diferencia de una semilla de aguacate, que eso es, la de aguacate es inmensa, pero esta es pequeñita. Pero en ningún momento el Señor quiere hacer referencia al tamaño, sino a la calidad. Entonces no es el tamaño, sino la calidad de tu fe. ¿Dónde se ve eso? Cuando hay personas que tienen 20, 30 años en el Evangelio, uno podría decir, esa persona tiene una fe enorme, pero tú ves que a veces las cosas no le funcionan. Pero llega alguien nuevo, ¿está? Y se sienta y lo que tienen son minutos y recibe la respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona, la calidad de su fe fue diferente y no se trata de la cantidad de años, sino la calidad de tu fe. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con calidad de fe. La palabra emuná es la palabra hebrea que se utiliza para fe. En hebreo, cuando se habla de fe, en los escritos originales, la palabra es emuná. El tema es que cuando uno habla de fe, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando uno habla de fe? ¿Qué es lo primero que uno se imagina? Alguien que me diga o participe. Vicky, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te digo la palabra fe? José dijo algo. Normalmente en las iglesias, cuando se habla de fe, todo el mundo lo relaciona con milagro. Pero para el judío no es así. Para el judío, la fe es mucho más profunda. Baja la primera diapositiva, mi amor. Hebreos 11:6 dice, pero ¿sin qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, aquellos que se acercan a Dios con fe, automáticamente reciben un premio. Un galardón es un premio. Es como recibir un regalo, recibir algo especial. ¿Ya? La palabra en griego para fe es pistis. Y esta palabra encierra esto, fidelidad y constancia. Para los griegos, fe significa eso, fidelidad y constancia. Pero mira, para el hebreo significa 4 cosas importantes. Y vamos a desarrollar todo este mensaje en estas 4 cosas. La palabra emuná, que es la palabra para fe en hebreo, significa para el judío fidelidad, lealtad, firmeza y honradez.
entonces no es únicamente milagro. Es más, ni siquiera la palabra milagro aparece ahí. No aparece. Pero tristemente, como estamos en un mundo en el que solo se da importancia es a las añadiduras y poco al carácter, poco a la esencia, por esa razón es que vemos las iglesias llenas, porque no nos interesa la esencia, no nos interesa la calidad de la fe, sino lo que produce la fe, porque la gente corre hacia la añadidura. Y yo creo que hace unos domingos atrás yo le decía que las añadiduras no se buscan ni se persiguen. La Biblia dice que las bendiciones nos alcanzarían. O sea, ellas tienen que corretearnos a nosotros y no lo contrario. Pero la gente hace lo contrario. La gente corre hacia las bendiciones. ¿Por qué? Porque no les interesa la esencia. Y la esencia, la calidad de tu fe está representada en esas 4 cosas hacia el Señor. La palabra emuná, que es fe en hebreo, tiene la connotación de estas 4 cosas para el judío. Y no solamente debe ser para el judío, también tiene que ser para nosotros cuando hablamos de fe. Y no es solamente recibir un milagro. Entonces yo voy a ir desarrollando las 4 importancias de estas palabras dentro del significado de lo que es emuná. Entonces, la primera que vamos a ver es fidelidad. Y mira, la fidelidad implica 3 cosas. Y si implica 3 cosas, vamos a ir desarrollándola una a una y la vamos a respaldar con versículos bíblicos. Fidelidad. La fidelidad tiene que ver con implica la exclusividad. Dios quiere en tu vida exclusivo, único. No hay otro Dios fuera de Dios. ¿Y qué es lo primero que hacemos nosotros? ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es poner en nuestra vida el lugar que le pertenece a Dios como algo exclusivo, poner otras cosas. Como por ejemplo, el dinero. Para nosotros, en muchas áreas de nuestra vida y en muchos momentos, el dinero siempre se vuelve lo primero. Y eso se convierte en un Dios que le quita el primer lugar al Señor. En muchos matrimonios sucede que el cónyuge se convierte en exclusivo, por encima de Dios. Y voy a ir entonces mucho más profundo. Colocamos a nuestros hijos en primer lugar antes que a Dios. Yo desde que me casé con María Alejandra le dije, sin tener el conocimiento de esto, y ella lo puede corroborar, yo le dije, yo te amo mucho, pero para mí Dios está por encima de ti. Yo puedo amarte todo lo que tú quieras, pero para mí Dios es primero. Y también se los he dicho a mis hijos, yo a ustedes los amo con mi vida y daría mi vida por ustedes, pero para mí Dios está en primer lugar antes que ustedes. Porque Él, si nosotros decimos que tenemos fe en Dios, si hablamos de fe y de que la fe, como le llamamos ahorita, sin fe es imposible agradar a Dios, necesitamos ser exclusivos con Dios. Lucas 4:8, en ese texto dice, cuando Jesús dice que Satanás lo llevó a la cima del templo, lo sacó del desierto y lo transportó hasta el templo. Y allí lo tentó. Y una de las cosas que le dijo, mira, ve, yo te daré grandeza, autoridad sobre la tierra. Pero si postrado delante de mí, me adoras. ¿Y qué le contestó Jesús? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él, solo a Él servirás. ¿Eso qué significa? Exclusividad. Implica la no existencia de relaciones con otras personas. Hablando, lo que está arriba tiene algo que ver con el tema matrimonial. Y dice, especialmente en el contexto de la relación romántica o conyugal. Pero si tú te pones a pensar, la Biblia relaciona la relación que Dios tiene con su iglesia como la misma relación que nosotros tenemos con nuestro cónyuge. Por eso yo siempre he pensado que una persona que es infiel en su matrimonio también va a ser infiel con Dios. Porque si somos infieles,
con la persona que estamos viendo, ¿cuánto más con Dios que no lo vemos? Necesitamos tener exclusividad para con Dios. El primer punto es fidelidad y eso implica ser exclusivos para con Dios. Dios se lleva el primer lugar. Si hablamos de fe, Dios tiene que estar por encima de todo. Amén. Otra cosa que implica la fidelidad es lo siguiente: cumplimiento de acuerdos. Se refiere al respeto de los compromisos y reglas establecidas en una relación. Si nosotros tenemos relación con Dios, entonces automáticamente nosotros necesitamos cumplir ciertos cumplimientos de acuerdos que Él nos pone. Porque no es lo que yo quiero hacer, es lo que Él demanda en su palabra. Así de sencillo. Si Él demanda en su palabra tal cosa, yo lo cumplo. Así funcionan las cosas con Dios. Dios no le va a pedir a usted cuenta. Mira, cuando Él venga, no nos va a decir o nos va a juzgar de acuerdo a nuestras opiniones. No es que yo creo, es que yo pienso. No, no, no. No es lo que tú pienses o lo que yo piense o lo que yo crea o lo que tú creas. Es lo que dice la Biblia. Y si lo que dice la Biblia es no matará, no debo matar. Y cuando habla de matar, Jesús lo puso más fuerte todavía. Dice, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo hoy que todo aquel que le dice idiota, así dice el texto, o dice bruto o tonto a su hermano, ya lo mataste. Imagínate, lo está poniendo así. En Mateo está, Mateo capítulo 5 está todo el sermón del monte. Ahí pueden encontrar lo que yo les estoy diciendo. Necesitamos cumplir los acuerdos con Dios. Y los acuerdos con Dios requieren un compromiso, vea, total. Si usted dice que usted camina en fe, que usted sigue al Señor en fe, entonces entienda que la fe no es un tema solo de creer y de milagros. Es mucho más profunda. No es solamente creer en un milagro. Es fidelidad. La fe tiene que ver con fidelidad. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es ¿quién? El que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Los mandamientos están ahí en la palabra del Señor. Es más, el Señor resumió la ley en 2 mandamientos. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Él te lleva al primer lugar. Y el segundo dice, es semejante, o sea, es igual, es importantísimo. A veces nosotros pretendemos, y muchos cristianos caminan son solo el primer mandamiento y dicen, que yo amo solo a Dios. Pero dice que el segundo es semejante. Semejante quiere decir que es igual, es lo mismo, es como si fuera un gemelo, tiene el mismo grado de importancia. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que si yo lo desprecio a usted y lo maltrato a usted, estoy despreciando a Dios. ¿Ves? Porque tiene el mismo grado de importancia que el primero. Por eso es tan importante la relación con el prójimo. El otro aspecto que implica la fidelidad para con Dios es la confianza. Se basa en la confianza mutua entre 2 partes involucradas. Yo confío en Él y Él, mira, qué cosa más tremenda, Él confía en nosotros. Oye, pero ven acá, si nosotros somos personas que no somos de fiar, pero el Señor confía en nosotros, no sé por qué razón, de pronto porque, bueno, en Jeremías dice de que con amor eterno te ha amado. Si yo amo a mi hijo, yo confío en él, independientemente de que tome el camino que tome, independientemente de que caiga y me toque levantar. Ven acá, mira, ahorita pasó algo en medio de la alabanza. Mi hijo Moisés estaba aquí en el piano y se equivocó en varias partes de la canción y me miraba pero con una cara de preocupación, y yo estoy en la batería y yo le decía, tranquilo, te equivocaste, no importa, dale, tranquilo. Yo le decía tranquilo, pero él preocupado, y es preocupado. Ahora que se terminó, se me acercó y me dijo, me equivoqué bastante, ¿verdad? Yo le dije, sí, pero yo te voy a decir algo, esa canción nunca la habíamos ensayado. Tú la estabas viendo aquí en la hojita. Nunca la habíamos ensayado. Por esa razón, yo estaba tranquilo que si se equivocaba, pues
era válido porque no lo habíamos ensayado. Pero él no, él estaba preocupado. A veces funciona así con Dios, ¿sabe? Funciona de que Dios sabe que a veces no estamos preparados para ciertas cosas. Y él dice, no está preparado para eso. Se metió en esa vaca loca, ese negocio, y él no estaba preparado. Yo lo voy a ayudar, lo voy a sacar de ahí. Dios confía en nosotros y sabe hasta dónde. Mira, él dice que Él no pone cargas que nosotros no podamos llevar. Las pruebas que Dios nos pone, Él sabe que nosotros podemos soportar esas pruebas. Es una relación mutua. Y si Dios confía en nosotros, ¿cuánto más nosotros no en Dios? La fe tiene que ver con esa confianza que depositamos en Dios. El Salmo 56, 3, 4 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Mira que no está omitiendo el tema de sentir temor, de sentir miedo. No está omitiendo ese tema. Por ahí alguien me decía, lo contrario a la fe es el miedo. No sé si usted sabía eso. Lo contrario a la fe no es la incredulidad. Lo contrario a la fe es el miedo. El miedo los paraliza y nosotros no avanzamos. Pero el miedo también es un mecanismo de advertencia que Dios ha puesto en nuestra vida para prevenirnos de ciertas cosas. Y hay gente que quiere quitar totalmente el miedo y eso no se puede. Porque cuando tú pierdes todo temor, pierdes ese sensor humano que Dios nos ha puesto a nosotros para decir, hey, por aquí, por esta calle no me puedo meter. Porque es que yo me enteré que por aquí han atracado. Y yo cojo otro lugar. Y ese miedo no te permite cruzar por ciertas partes, no te permite tomar ciertas decisiones. Puede que la diferencia sea en que el miedo nos controle. No. Nosotros podemos utilizar el miedo, controlando el miedo de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con nosotros y de acuerdo hacia dónde quieres caminar. Pero no es lo contrario. Hay gente que el miedo lo controla. Eso es diferente. Eso es distinto. Pero el miedo es algo que Dios ha puesto en nosotros para identificar ciertas cosas y nos ayuda a evitar ciertas decisiones que necesitamos tomar que no deberíamos tomar. Y entonces nos aguantamos. Espérate, no puedo hacer esto. Imagínate si no tuviéramos miedo. Todo el mundo se estuviera tirando aquí del balcón diciendo que es Superman. Uno cuando estaba pequeñito, por eso es que el Señor a veces nos dice que nos hagamos como niños. El niño no mide el peligro. Papi, soy Superman, me voy a tirar un segundo piso porque soy Superman. El pelado se mató. Pero nosotros ya hemos ido entendiendo el tema del miedo. A ver, espérate. Fulano de tal se tiró, se partió las dos piernas. Esto aquí es peligroso, no puedo hacer esto. Un humano empieza, pero hay gente que el miedo lo empieza a controlar, ¿oíste? Y eso está mal. Ya ahí sí hay un problema que nos aleja del Señor. El día que temo, mira lo que hace la persona que tiene miedo. ¿Qué hace? Confía en el Señor. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. ¿Y qué dice? No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hay un texto que dice, ¿qué puede hacer? Una versión dice, ¿qué puede hacer el hombre? No, sino ¿qué puede hacerme el hombre mortal? O sea, que cuando te habla, enfatiza, ¿qué puede hacer el hombre mortal? Quiere decir que en cualquier momento Dios puede hacer a esa persona que quiere hacernos daño, puede hacer así, no respira más y se acabó ya, hasta ahí llegó. Fidelidad. Familia, necesitamos ser fieles para con Dios. Necesitamos ser fieles, pero eso implica que usted tenga exclusividad con Él, que entienda que hay que cumplir sus mandamientos. Hay unos acuerdos que Él dejó en su palabra. Y en lo último es que la fidelidad implica confianza, una confianza total. Imagínate si en un matrimonio que va a empezar hay desconfianza. Ese matrimonio no prospera. Todo el tiempo. ¿Y con quién hablaste? ¿Y para dónde vas? ¿Y qué saliste? O sea, si no hay confianza, eso se vuelve un infierno, ese matrimonio. ¿Cierto? Pero ese tema de que hay hogares o matrimonios que salió y eso cada 5 minutos una llamadera y una llamadera. Y espérate, ¿cuál es la desconfianza? Si tú vives un matrimonio así, estamos graves. Porque en un matrimonio, en una relación de dos, debe haber confianza. Eso hablando en el tema matrimonial. Pero en el tema con Dios es lo mismo. Es lo mismo. Necesitamos
confiar en el Señor. Entonces, mire, emuná, necesitamos entender que emuná, que es fe, yo quiero que se vaya con esa palabra en la mente. Emuná es fe en hebreo, significa fidelidad. Necesitamos ser fieles para con Dios. La siguiente palabra es la lealtad. Y la lealtad implica también varias cosas. La lealtad implica apoyo incondicional. Y mira, hay una diferencia entre lealtad y fidelidad. En un matrimonio, una persona puede ser leal, pero no fiel. Escucha esto, es que pareciera que fuera lo mismo. Implica el apoyo a una persona, grupo o causa, incluso en momentos difíciles. Si te das cuenta, cuando hablaba de fidelidad, no habla de apoyo en los momentos difíciles, porque la fidelidad es muy diferente a la lealtad. Y pareciera que fuera lo mismo, pero son diferentes, son distintos. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo, y voy a tomar mi ejemplo con mi esposa para no ofender a nadie. Yo puedo ser leal a María Alejandra, pero a la misma vez infiel. Por eso es que usted vio matrimonios en la época de antes que decían, no, es que ella es la firme, ella es la señora de la casa, pero yo tengo otra. Eso quiere decir que esas personas eran infieles, pero leales. No sé si entienden. O sea, esa persona es leal a la firme que tiene en la casa, pero infiel al mismo tiempo. Por eso es que es diferente. La lealtad es distinta. La fidelidad es exclusividad. La fidelidad es solo a ella o solo a él. Hablando del Señor. Es solo a Él. No hay otro Dios fuera de mi Dios. Eso es fidelidad. Pero la lealtad es diferente. La lealtad es que aun cuando yo esté pasando por momentos difíciles, yo sigo confiando en mi Dios. Porque soy leal a Él. A diferencia de que también soy fiel, también debo ser leal a Él. Porque hay gente que es fiel, pero a veces no es leal. Y esa lealtad se ve cuando llegan los momentos difíciles. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me...? Entonces empieza uno a reclamarle a Dios. Y hay gente que hasta se molesta con Dios. Entonces eran fieles, pero no eran leales. O puede que sea lo contrario también. Son leales, pero no son fieles. ¿Será que caminamos así? Yo he visto mucha gente que es leal. Son leales a un culto todos los domingos. Y los ves tú viniendo todos los domingos. Pero cuando son de ser exclusivos para con Dios, no lo son. Entonces son leales, pero no son fieles. Y no podemos caminar con Dios en fe, no teniendo una y no la otra. No, tienes que tener las dos. Tienes que ser fiel y también tienes que ser leal. Jeremías 31:3. El Señor no solamente es fiel con nosotros, sino que también es leal. Mira lo que dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amor eterno. No la canción de Rocío Dúrcal. Amor eterno. No, eso no. El amor eterno sí existe, pero es de Dios hacia nosotros. Porque de nosotros hacia Dios hemos sido bastante infieles, ¿cierto? Bastante desleales. Pero Dios ha sido leal con nosotros. ¿Cuánto más si decimos que tenemos fe en Él? Seamos leales para con Él. Otra cosa que implica la lealtad, aparte del apoyo incondicional, es el respeto. Se manifiesta a través del respeto por los valores, ideas y opiniones de la otra persona. Mira, si hablamos de respeto, necesitamos dirigirnos a Dios con respeto. Y hay gente que no se dirige a Dios con respeto. Una cosa es que mire, a veces nosotros tendemos a confundir el tema de respeto con ciertos modismos de nuestro lenguaje. Y eso no tiene nada que ver.
yo no estoy hablando de lenguajes, yo no estoy hablando de modismos, ni de tribus urbanas como las que hay. Por lo menos yo conocí un muchacho que adoraba a Dios con música de reggaetón cristiano. Y lo veías tú adorando a Dios con el reggaetón. Yo decía, no, necesito una adoración. O sea, necesito una alabanza, necesito una música más suave, más sublime. ¿Cómo te concentras tú? Y no es que esta es toda la música que yo he escuchado toda mi vida y esta es la que me gusta. Y bueno, y lo veía uno llorando con el reggaetón cristiano. Y yo, bueno, está bien, es válido. Porque él se conecta con eso que le gusta. Eso es como que usted va a Valledupar y la iglesia en Valledupar, eso es vallenato corrido. De principio a fin. Adoran con vallenato, ministran con vallenato, pero esos son temas culturales, eso no tiene nada que ver con el respeto hacia Dios. Y la gente, mira, ¿cómo irrespetamos a Dios? Cuando yo maltrato a mi prójimo. Ay, y eso sí no se habla. Y eso sí no lo atacamos. No atacamos la conducta. ¿Cómo ofendo yo y irrespeto a Dios cuando yo maltrato con palabras a mi esposa y a mis hijos? Eso sí es un irrespeto hacia Dios. Pero eso no lo atacamos porque no nos interesa. Queremos es lo que está por fuera y no la esencia, no el fondo. Y la esencia y el fondo no es cómo te vistes, no es qué canción, qué estilo de música escuchas, si escuchas reggaetón, vallenato. Hay gente que no le gusta el vallenato, está bien. Pero los que les gusta el vallenato, disfrútense su vallenato y adoren al Señor con su vallenato. En los años 80, 90, recuerdo que las iglesias entraron mira, la iglesia cristiana es tan buena inventando cosas y atacando cosas que a veces hasta se meten en unas películas. Hace días, estaba yo en la casa, nena, ¿cuándo fue que nos vimos el documental de Barney? Viernes. Estaba buscando documentales. A mí me gustan mucho documentales y encontré un documental acerca de, ¿te acuerdan de Barney? Barney es un dinosaurio. Bueno, te quiero yo y tú a mí. El dinosaurio ese moradito. Vea, en las iglesias cristianas dijeron que ese muñeco era satánico, que ese muñeco era no sé qué. ¿Cuántos escucharon eso? Yo lo escuché. Vea, eso le prohibían a los pelados que vieran. Y si usted supiera el trasfondo de ese muñeco. La que la escribió y la que creó el muñeco, una cristiana evangélica de Estados Unidos que quería distraer a su hijo y que se entretuviera, pero no encontraba un programa que fuera sano y que fuera acorde a la edad de él. Y ella decidió coger y crear un muñequito. Al principio creo que había puesto un gallo, no sé qué, y hizo ese muñeco. Pero ella quería que el muñeco fuera lo más sano posible. Que en él no hubiera nada de problemas ni nada que maltratara o que distrajera psicológicamente a los niños y los dañara. Y ella se juntó con otra cristiana evangélica, cristianos evangélicos, y crearon el programa. ¿De dónde sacaron que era satánico ese muñeco? O sea, yo no lo entiendo. Te voy a decir dónde lo sacaron. Porque había otras personas que sí generaron odio hacia el muñeco. Cierto que no los vimos. Ojalá usted pudiera buscar ese documental, que es tremendo. Mira, fue tanto el odio que había una comunidad que odiaba a ese muñeco porque decían, ese muñeco se ve perfecto, no tiene problema, o sea, querían encontrarle un problema al programa y el programa no tenía ningún problema. Era un programa bonito, que es más, hablaba de valores, de respeto, del amor hacia porque la muchacha que creó el programa quería era transmitir valores cristianos a través del programa. Y eso era lo que... Tú ves todos los capítulos de Barney y tú dices, ay, pero si aquí se habla de la amistad, aquí se habla del respeto hacia los padres, que es Día de la Madre, que es Día del Padre. Eso era lo que hablaba Barney. Pero había otro grupo adicional. Imagínate, se creó un club de odio hacia Barney. Fue tanto el odio hacia ese programa que hicieron que esa muchacha vendiera el programa porque fue una atacadera. Mandaban amenazas de muerte a su casa, amenazaron a los productores, amenazaron a los actores, no querían ver al muñeco. Y ellos fueron los que se encargaron a través de su odio de regar de que Barney era un programa satánico. Y eso llegó a Latinoamérica y nosotros sin verificar la información dijimos sí. Que dijeron que ese era un programa que atacaba el tema de la homosexualidad, que llevaba a los pelados a que se volvieran homosexuales. Nada de eso.
O sea, el trasfondo era todo lo contrario. Pero fue tanto el ataque que hicieron que acabaron con el programa. ¿Qué cosa? Cuando alguien quiere hacer algo bueno, siempre viene el mal e intenta siempre dañar todo. Porque no entendemos el tema del respeto. No lo entendemos. La lealtad hacia Dios necesitamos incluir el respeto. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor, ¿qué? Tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Por eso es que cuando dice el texto en Éxodo, este mandamiento, cuando se habla de jurar, en el Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo nuestro Señor Jesucristo cambió las cosas. O no es que las cambió, sino que el estándar era este y Dios lo puso. O sea, en el Sermón del Monte, el Señor dice, mira, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. O sea, si tú me la haces, tú me la pagas. ¿Cierto? Si tú me diste en la mejilla, yo te doy en la otra a ti. Eso era la ley. Así decía la ley. Y Jesús dijo, no, ya no será así. Ahora es, si a ti te dan aquí, tú pones la otra. Inclusive dice, y odiarás a tus enemigos. ¿Oíste que fue dicho que odiarás a tus enemigos? Yo les digo lo siguiente, amarás a tus enemigos y tienes que orar por ellos. Ay, ¿te estás dando cuenta? El estándar de los mandamientos de Dios estaban aquí. A nivel Moisés, el estándar estaba aquí. Y Jesús lo puso más arriba. Yo no entiendo por qué hay gente que quiere volver al Antiguo Testamento si lo que dijo Jesús está por encima de eso. O sea, Él cogió los mandamientos y los puso mucho más fuertes. ¿Oíste que fue dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo? Él dijo, no, ven acá, no es solamente eso. Si solamente la miras y en tu corazón ya adulteraste. Si la deseaste con tus ojos, ya ni siquiera le tocó un pelo, un pelito le tocaba a esa mujer. Solamente con mirarle, codiciarla, ya te conviertes en adúltero. Te podrás imaginar los niveles en los que Jesús puso todo. Y Dios empezó, o sea, si hablamos de jurar, cuando Jesús habla aquí cuando Dios habla aquí del jurar, ellos podían jurar, pero solo por Dios, y no en vano. O sea, hablar en vano es decir, yo juro por tal cosa, pero siendo que es mentira. Eso era lo que condenaba a Dios. Tú podías jurar en nombre de Dios, pero que lo que estuvieras jurando fuera verdadero. Entonces Jesús dijo, no, ya no va a ser así. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Si tú dices que sí, es sí y punto. Y debe ser sí. Pero si tú dices que no, es no. Pero no puedes mentir. Ni tampoco puedes jurar. O sea, Jesús lo llevó mucho más arriba al nivel de eso. Dale. La lealtad, otra cosa que implica la lealtad, es un compromiso profundo para con el Señor. Es un compromiso profundo, pero a la vez duradero. Mira lo que dice Eclesiastés 5, del 4 a 6. Cuando a Dios hace promesas, no tardes en ¿qué? En cumplirlas. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces nos preguntamos después, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque los domingos hacemos compromisos aquí. Por eso, creo que una vez nosotros expusimos lo siguiente. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré
más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad, te entrego mi voluntad. ¿Se podrán imaginar lo que estamos diciendo ahí? A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Y todo cuanto tengo es tuyo. Y hacemos promesa cantando canciones como esa. Y uno dice, Señor, ¿y por qué me está yendo mal? Si yo fui a tu altar y te canté que todo. Sí, pero cuando el Señor te pidió algo, tú dijiste no. ¿Es o no es? Lo hemos hecho. Porque yo levanto mi mano. En algún punto yo lo he hecho y dice, Señor, no. Esa canción la he cantado yo desde que yo tengo uso de razón en el grupo Alabanza. Y yo empecé a los 12 años. A los 12 años ya esa canción ya existía. Y yo la venía cantando y la cantaba y la cantaba. Pero cuando Dios me decía, yo no te quiero en la música, eso no quiere decir que no hagamos música. Yo quiero que usted me entienda con lo que yo luché muchos años. El Señor me decía, yo necesito que tú aceptes el pastorado que yo te estoy entregando. Y durante muchos años le dije al Señor, no quiero eso. Pero los domingos venía y cantaba esta canción. Entonces, no es como incongruente. No tiene coherencia eso. ¿Cómo le canto yo al Señor esa canción y después le digo cuando Él me pide algo, dice, quiero que hagas esto, le digo, no, yo no quiero? Eso es no tener un compromiso profundo de lealtad para con el Señor. No sirve de nada que vengan los domingos aquí y cante y después allá afuera otra persona. Eso no tiene sentido, estás perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Yo perdí el tiempo muchos años, se lo dije a ella, le dije, mami, yo estoy arrepentido. Yo a esta edad, para que estuviera en otro nivel, con otro ministerio enorme, una cosa grande, pero perdí mucho tiempo por haber hecho compromisos a Dios que no cumplía. Y le decía cosas cantando. Por eso es que la Biblia dice, no sé si de pronto José sabe dónde está esa cita, dice que cantemos con entendimiento. No sé si es Romano o Corintio, no recuerdo. Que cuando es Romano, ¿verdad? Que cuando cantemos a Dios, cantemos con el entendimiento. O sea, necesitamos entender lo que estamos cantando. Tú no vas a cantar la loca. Tienes que entender que lo que estás cantando te va a atar. Porque estamos haciendo un compromiso, pero cantado. Entonces, si usted escucha canciones así como esa, donde dice, sin reserva, sin condiciones, te serviré. Sin condiciones, sin reserva. Y lo primero que dice es, no, pastor, yo el domingo no puedo. Porque tengo un paseo familiar. Ay, entonces, no entiendo. No comprendo eso. Eso no quiere decir que tú no te des tu espacio. Yo quiero que no me malinterprete. Tú puedes decir, pastor, este domingo, aquí hay gente que lo ha hecho, ¿cierto, Aida? Mari, que también me ha llamado. Mari, mira, vamos por un paseo. Mami Ana, cuando Samio paseó con Judy. Creo que tienen un paseo también, no sé qué día. Pero una cosa es que tú ya me dices, mira, esto. Pero si tú te comprometes, dices, yo voy a estar ahí 100. Ey, cúmplelo. O mejor no prometas nada. Mejor dice, Señor, ven acá, yo voy a caminar hasta aquí por esto. O pastor, mire, yo voy a hacer esto porque yo prefiero que la persona sea sincera conmigo y con Dios, primeramente con Dios. Pero que me diga, pastor, vea, solo puedo hasta este tiempo. Pero si tú te comprometes con algo y después sales con nada, baila. Y eso que te estoy hablando solo del tiempo. Mejor no quiero hablar ni el tema de la plata. Porque hay gente que dice, yo voy a prometer tanto para la iglesia, algo, y para Dios, y yo quiero comprar una silla. Dijimos que íbamos a comprar una silla, seguimos alquilando la silla, y solo una persona trajo una silla. Y todos aquí nos levantamos, sí, Señor, vamos a traer la silla. No. Y después nos preguntamos por qué se destruye la obra de nuestras manos. Es que el texto lo dice. Porque no somos leales para el compromiso que hacemos con el Señor. Si tú haces compromiso, sé leal y cumple ese compromiso. Dale, Isaías. Ya vimos fidelidad, lealtad, ¿cierto? Ahí vamos por la mitad. La mitad del mensaje. Lo siguiente que implica la palabra emuná, que significa fe y encierra estas 4 palabras en hebreo, implica firmeza. Y cuando llegué a este punto de firmeza, dije, Señor, explícame qué es esto de la firmeza. Necesito entenderlo. Oye, y es bien profundo este tema de la firmeza. Mira,
La firmeza implica perseverancia. Implica no ceder ante las adversidades, sino mantener la determinación en el camino de la fe. Hebreos 10, 38, 39 dice, pero el justo vivirá ¿qué? Y la gente lo cita hasta ahí, pero mira lo que sigue diciendo. Si vuelve atrás, no será de mi agrado. O sea, que el justo vivirá por fe, pero si tú echas hacia atrás, desistes de esa perseverancia. Creo que yo le di una enseñanza acerca de la perseverancia, ¿se acuerdan? Que se llamó Yo no abandono. Y yo les hablaba de una carrera, que a veces cuando caminamos en medio de esa carrera, corremos esa carrera de fe, hay momentos en los que uno ya está como llegando a la meta y uno desiste. El Señor no le agrada a aquellos que desisten. No le agrada. Dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Nosotros seguimos hacia adelante, hacia la meta que es Cristo. Si ya tú empezaste la carrera, termínala, no abandones. Por eso es que aquellos que empiezan esta carrera y abandonan, después tú ves que la vida se les vuelve nada. ¿Viste? Yo mejor prefiero decirle a la persona, no empieza, si no quieres tomar compromiso de caminar como buen soldado de Jesucristo en medio de esta carrera de la fe, no empieces, mijo. Porque, bueno, voy a utilizar unas palabras que utilizaba un gran amigo, que dice, meterse en este camino del cristianismo es como meterte a la mafia. El que se mete a la mafia, al narcotráfico, de ahí no sale nunca. Y el día que quiera salir, ¿qué pasa? Lo mandan a matar. Todo el que se mete en ese camino termina muerto. Mi esposa tuvo un familiar, el esposo de una prima de ella, que caminó en un tema de, creo que fue, no sé si fue los paramilitares, ¿verdad? Del paramilitarismo. Y él después intentó salirse y tener una vida normal por su hijo, por no sé qué. Vea, no demoró un año, al año lo mataron. Y él quiso salirse de todo eso, o sea, no pudo. Porque es que el texto lo dice, o sea, a Dios no le agrada el que vuelve atrás. Si ya empezaste a vivir como un justo por fe, sigue, persevera. Eso se necesita firmeza. Y la firmeza también implica lo siguiente, porque esta palabra perseverancia va ligada con otra. Dale, Isaías. Va ligada con otra. Mira esta, inmutabilidad. La inmutabilidad es algo que no cambia, no tiene fluctuaciones. Mira, significa no dejarse llevar por fluctuaciones de las emociones y las dudas sin permanecer fiel a la verdad. Santiago 1, 6 al 8 lo pone de esta manera. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar, que va y viene, que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Dice, mira cómo termina ese texto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso es que tú ves gente que hoy empieza una cosa, no la termina, empieza otra, no la termina, y cuando viene a ver la vida se le va y dice, nunca fue constante en nada. Porque no fue inmutable. Inmutable es algo que no cambia, que no muta. O sea, no cambia. Por sus emociones no cambia. Vivimos hoy en día en una iglesia que no aplica la inmutabilidad, sino que es mutable. Hoy en día están, Padre, te adoro, Señor, tú eres todopoderoso. Yo sé que tú me vas a bendecir. Llega el lunes, yo no puedo. Espérate, o sea, el domingo en la mañana no estabas diciendo que tú eras vencedor, más que vencedor. Llegó el lunes y ya. O sea, no pasó ni 24 horas y ya enseguida ya. Porque es que vivimos bajo las emociones. Tú no puedes seguir a Dios en son a lo que tú sientes, sino en lo que tú crees. Tiene que ver más con razonar que con sentir. Por eso me encanta que aquí nosotros no enfatizamos en el tema de cómo te sientes, sino en cómo digieres la palabra. Porque cuando tú digieres la palabra que recibes aquí, tu vida se va a fortalecer.
Y si digieres esa palabra, eso te va a dar firmeza que cuando lleguen los momentos difíciles tú vas a decir, ¿sabes qué? El justo por la fe vivirá. Y yo estoy viviendo esto difícil, pero Señor, tú me has hecho más que vencedor en ti, no por mí, sino en ti. Y yo sé que de esta voy a pasar. Y tú continúa, independientemente que lleguen los problemas. No mutas, no cambias. Tenemos que ser inmutables, eso tiene que ver con firmeza. La fe tiene que ver con eso. Pero hoy en día vivimos un evangelio. Una vez me dijeron a mí, yo ministraba en una iglesia donde no había instrumentos, nada más teníamos una guitarrita de palo. Y yo quise cantar. Cuando se terminó el servicio de jóvenes, se me acercó un muchacho y me dijo, ven acá, una pregunta, ¿y aquí en la iglesia no piensan comprar un piano? Yo le dije, ¿por qué? Porque es que yo me conecto, mi espíritu, yo me conecto con Dios. Es cuando esas noticas de piano, eso me eleva, yo me elevo. Yo dije, estás perdido, papi. Tú no estás entendiendo nada. Vea, así no haya piano, solo con mi voz. Así no tenga voz, yo lo seguiré alabando y adorando. No tiene nada que ver cómo nos sentimos. Tiene que ver cómo actúo hacia Dios. Es mi esencia. Debe ser el carácter que debo tener hacia Dios. No tiene nada que ver si hoy me levanté con venir o no venir. Mari, ¿cómo me levanté yo esta mañana para venir para acá? ¿Con qué? Con dolor. Y aquí estoy empastillado. Porque no se trata de cómo me siento. Se trata de ser firmes y decir, esto es lo que me toca hacer y lo voy a hacer. No tengo que mutar. La iglesia cristiana hoy en día está basada en emociones y eso es doloroso porque uno ve el reguero de gente que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Porque no les enseñan que no es como te sientes. No tiene nada que ver con eso. La fe tiene que ver con firmeza, con alguien que no varía, no es alguien inconstante, que un día sí y mañana no. Un día voy, un día no voy. Un día te adoro, un día no te adoro. El día que amanezco bien, entonces sí levanto mi voz para ser agradecido. Pero el día que me vienen a cortar la luz, ese día maldigo. Eso no tiene sentido. Vinieron a cortar la luz. Vea, papi, ven, vamos a orar. Corta la luz, pero yo quiero orar por ti, por tu familia. Vamos a orar. Yo no tengo para pagar la luz hoy. Creo que una vez lo hice en plena pandemia y el man se puso a llorar. A mi hermano, ¿sabes qué? Tú estás peor que yo y no te va a cortar nada. Y se fue. Y no cortó nada. Y no tenía para pagar. Yo le dije, córtala a mi hermano, ese es tu trabajo. La cosa está difícil, tú tienes razón y tal. Se fue. Se fue. Ah, no. He conocido personas que insultan a esos pobres muchachos y ese es su labor, ese es su trabajo. ¿Qué culpa tiene él que tú no hayas pagado la luz? No tiene culpa. O imagínate cuando llegas a reclamar a un lugar donde ni siquiera la que está atendiendo tiene culpa de eso. Tiene que ver con la empresa. Pero ¿qué culpa tienen esas muchachas de recibir todo lo que tú estás cargando? Dale, Isaías. Fidelidad, lealtad y ¿qué? Firmeza. Nos queda la última. Ay, Jesucristo, agárrate. Porque si decimos que tenemos fe, necesitamos ser honrados. Dile al que está a tu lado, agárrate. Porque si estas tres primeras me golpearon, esta última me golpea aún más. Mira. Honradez tiene que ver con rectitud y justicia. ¿Cuántos hemos sido aquí justos? Yo les digo una cosa, yo soy justo por Jesucristo, pero yo no he sido justo. Inclusive a veces no fui justo cuando tuve mi empresa y no fui justo en pagarle lo que mis empleados se merecían. Y hoy le pido perdón a Dios y Señor, yo debí pagarles más. Yo debí pagarles lo correcto, pero nunca lo hice. Y me arrepiento de eso. La honradez implica actuar con rectitud y justicia en todas ¿qué? Las circunstancias, evitando deshonestidad y el engaño. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Por qué habla del peso falso? Porque hoy en día tenemos, bueno, que yo no sé cómo manipulan de pronto también ese aparato, el electrónico. El pesito es electrónico que ponen.
Imagino que ellos le pondrán el precio de acuerdo y el peso, y eso te mide, ¿no? Electrónicamente, pero ellos tienen que ponérselo. Ahora, si a mí me llega un producto, ponle tú el queso, vamos a poner el queso. Me llega un producto. Mi suegra me decía a mí, ves a comprar, a mis hijos lo dice y a María, ves a comprar de Roberto, porque aquí en Arjona es el único peso que está con el peso correcto que tomar. Ves a comprar en la tienda donde Roberto porque ese peso es correcto. Yo no lo sé. O sea, yo no puedo decir ni lo uno ni lo otro porque es que no puedo comprobar si en realidad el peso sea correcto. O sea, no lo sé. Lo que sí sé es que mi suegra decía eso. No sé si por el aprecio que le tenía a Roberto, no sé. No sé. Pero ella siempre no quiere que compren algo que sea pesado en otra tienda, sino que sea ahí, porque ella dice que ahí le venden a uno lo que es. Si es 1 kilo de queso, te cobran exactamente el kilo de queso. ¿Ya? Lo que vale el kilo de queso. Si el kilo de queso vale 20,000, 20,000. Pero, ¿qué hacían esta gente del pueblo de Israel? Vea, modificaban el peso al punto que les quedara. O sea, a la gente le parecía que el peso era de 1 kilo, pero en realidad no era 1 kilo. Era menos de kilo. Porque las balanzas y el peso estaban modificados. Por eso es que el proverbio habla de eso. El peso falso es abominación a Jehová. O sea, porque le estaban robando a la gente y engañándola sin que esa persona supiera. ¿A cuántos de nosotros nos han robado? Muchas veces. Nos han vendido cosas que uno dice, pero ven acá. Yo, ahorita que estuve en Bogotá, sí, estos fueron los que compré, ¿verdad? Mira, yo compré estos zapatos en Bogotá cuando estaba con Mari. Y llegamos a una tienda, a un centro comercial gigante, una cosa enorme, por allá por el portal de la 80. Y cuando llegamos y vimos una tienda que decía, todos los zapatos en 100,000. Y yo entré y yo dije, anda María, aquí zapatos bacanos y buenos. Y son AAA. Yo le decía, muchachos, ven acá y ustedes cómo hacen. No, es que este es el precio del zapato. Y dije, anda, pero allá en la costa, estos zapatos los ponen casi en 200. O sea, ¿cómo que aquí en Bogotá 100,000? Sí. ¿Por qué? Si tú me lo preguntas a mí, no sé. Pero en Bogotá conseguimos nosotros zapatos que eran AAA en 100,000. Como muy caros, 120. Pero aquí los venden en 200, 250. Y uno dice, Dios mío, esto es usura, padre. O sea, que ponle tú que si los venden en 100,000 y tú dices, yo los compro en 100,000, pastor, porque yo no tengo la fábrica y yo no sé cuál es. Los vendan en 150, que te ganes 50,000 pesos pasado, está más que bien. Pero le estás ganando demasiado, o sea, le ganan demasiado. O sea, es más del 100%, el 150 o el 200%. ¿Eso cómo se llama, Vicky? Usura. Y la Biblia y el Señor castiga eso. Lo dice en ese texto y yo no quise, mira, es que coloqué un solo texto por cada punto. Pero ahorita José también estaba diciendo un texto que también hay. Yo dije, es que, José, si yo me pongo a poner todos los textos, de aquí no salimos. Yo pongo uno como referencia, pero usted puede seguir buscando más textos en cada punto. Si usted está anotando, mira, puedes encontrar puntos acerca de la fidelidad, la integridad, la lealtad, pero una cantidad. Yo puede que coloque uno como referencia, pero hay muchos textos. Para ser honrado necesitas tener rectitud y justicia. ¿Justicia cómo así? Oye, ven acá. Moisés puede ser mucho mi hijo. Pero si Moisés le pega a, ¿cómo es que se llama? La niñita, las hijas de tu primo que viven por ahí por la calle, esta, Antonella y Oriana. Si tú le pegas a Antonella y Oriana, ¿qué te pasa? Yo te castigo a ti. Porque ¿qué te he dicho yo en la casa? Que a las niñas no se les pega, ¿cierto? Y yo les he dicho eso a ellos porque yo tengo 3 varones. Yo no tengo niñas. Pero yo estoy criando hijos que necesitan ser respetuosos con las mujeres. No se les maltrata nada. Ni física, ni verbalmente. Y ellos saben que yo en la casa saben cómo trato a su mamá. ¿Es o no es? A veces hemos tenido nuestros... No me parece nada. Pero de ahí a que yo le falte respeto a tu mamá, ustedes nunca lo han visto. Ustedes lo saben. El tema es que actuar con injusticia sería que si él le pegó a Oriana y la mamá viene a reclamar, me dice, ese es hijo mío, ¿cuál es el problema? Si le pegó a tu hija porque tu hija...
eso no es ser justo, porque él no debe hacer eso de ninguna forma. Actuar con justicia es ser justo. Ser justo. Si usted le robó eso, devuélvalo. Si usted hizo fraude, tiene la mala nota. Pero hay mamás que le ponen mala nota al hijo y aún así que están haciendo machete, están haciendo las cosas mal, van y le reclaman al profesor. O sea, todo se ha ido degradando, ¿viste? Al punto que ahora los colegios, los profesores ya no pueden decir nada. No pueden decir nada porque eso es una demanda fija para el colegio. Tienen que ir a quedarse callados. Porque no hay justicia. Porque no hay rectitud. No hay, ya eso no se aplica. Ay, Jesucristo. Integridad. Honradez se refiere a la coherencia entre lo que se piensa. Ser honrado implica ser íntegro en todas las áreas de la vida. Cuando hablamos de integridad, es que lo que yo predico, eso tengo que aplicarlo. Eso es ser íntegro. Mira, hay una diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Una persona puede ser honesta, pero no ser íntegra. Te voy a poner un ejemplo que una vez leí o escuché. Un tipo pidió una pizza en una pizzería y se la mandaron al donde él estaba. Cuando él abre la caja de la pizza, en la caja de la pizza no era un monto de dinero bastante alto. El hombre dijo, anda, se equivocaron. Cerró la pizza, la caja de la pizza, y se devolvió a la pizzería donde le había llegado al domicilio, al hotel donde él estaba. Y cuando él llegó, entregó la caja y dijo, mire, ustedes se equivocaron. Me mandaron, en vez de mandarme una pizza, se mandaron una caja donde había un dinero. De pronto es de ustedes. Hombre, usted sí es honrado. Hombre, ¿cómo es? O sea, venga acá. Esto merece ser premiado. Vamos a llamar a los canales de televisión. Vamos a anunciar su honradez, su honestidad. Y el hombre dijo, no. No me llamen a nadie. Yo no quiero que nadie se entere de esto. No, pero ¿cómo es posible que la gente no se va a enterar de lo honesto y lo honrado que es usted? No me llamen a nadie. No, yo no puedo. Yo no puedo salir en televisión. Yo no. Pero ¿y por qué? Espérate, que lo que pasa es que la pizza donde la me mandaron en el hotel, yo estaba con mi amante. Y mi esposa no se puede enterar que yo estaba con mi amante. Si se enteran que yo estaba en ese hotel, ella va a decir yo qué hacía en ese hotel. Era con otra. Así que nadie se puede enterar. Si se están dando cuenta, el hombre fue honesto, pero no fue íntegro. Por eso hay una diferencia entre integridad y honestidad. Y el Señor no nos pide honestidad, nos pide integridad, que es diferente. Fue honesto entregando el dinero, pero no fue íntegro porque estaba haciendo algo que no estaba bien. Santiago 1, 22, 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente ¿qué? Oidores. La integridad tiene que ver que lo que yo predico, lo que yo hablo, también lo aplique, no solamente de boca. Y el 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay mucha gente que habla, pero hace poco. No te fíes por gente que habla mucho. Por eso es que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Él nunca dijo, por las prédicas bonitas los conocerán, por sus palabras bonitas. No, él dijo, por los frutos. ¿Cuáles son los frutos? Mira, una vez escuché a Dante Hebel que dijo lo siguiente, dame 5 minutos con tu hijo y te diré quién eres tú. Porque es que estos pelados no se guardan nada. Lo dicen todo. Mi papá. Eso está como el peladito que llega. Buena. Mira, está tu papá. Mi papá manda a decir que no está. O sea, los pelados lo dicen todo. Los pelados no se guardan nada. Entonces, cuando Dante Hebel dice eso, yo me puse a pensar, ven acá, es cierto. Los hijos son el reflejo
de lo que es un hogar. Mi esposa dijo algo hace unos domingos atrás y hablábamos acerca de Obed-Edom, ¿cierto? El hijo, cuando el carro de la presencia de Dios llevaba el arca del pacto, que David construyó unos carros con bueyes y no sé qué, que no era la forma de llevar el arca y los bueyes. Y en un momento de esos bueyes tropezaron y el arca se intentó caer. Y uno de los muchachos que iba al lado le puso la mano. Y ese muchacho que le puso la mano se murió en el acto. Eso no se podía hacer. Ese muchacho que murió, mi esposa explicó que era hijo del sacerdote Abinadab. Y la pregunta es, si él sabía que no podía hacer eso, ¿por qué lo hizo? Porque es que el sacerdote no estaba haciendo su labor en su casa. No estaba, mira, la integridad es una cosa tremenda. Criticamos los hijos de otros, pero no estamos haciendo nuestra labor en la casa. Por eso es que el Señor dice, ven acá, antes de ver la pelucita, la viruta chiquitica, el pequeño acerrín que está en el ojo de tu hermano, mírate la viga que está en tu ojo. Tremendo palo escoba que tenemos. Hay que mirar el palo escoba que tenemos aquí, pero estamos pendientes al pedacito acerrín que tiene. No, o sea, deja de estar viendo a los demás y concéntrate en que tus hijos, tu familia, caminen en integridad. Porque es por los frutos. No es por lo que yo diga con mi boca, es con los frutos. Se demuestra con hechos. Con hechos. Yo no puedo hablarles a ustedes aquí acerca de adulterio y de fornicación si mi esposa y yo estamos en adulterio. Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. Eso no tiene coherencia. Eso es antiético. Si yo me paro aquí en una charla de pareja y hablo con autoridad que he sido fiel todos estos años es porque lo he sido. Nunca mi esposa puede pararse aquí a decir, yo he tenido un problema con Mane porque un día yo le encontré unas conversaciones raras. No, nunca. Jamás y nunca ella puede decir eso. Necesita, el cristiano, si va a caminar por fe, necesita honradez y eso implica integridad. La honradez, y esta es la última diapositiva, ¿verdad? Bueno, falta una, pero esa es para señalar los 4 puntos otra vez. Pero mira, de la honradez esta es la última y es la veracidad. Dice, la honradez implica decir ¿qué? La verdad. Y evitar la mentira o la manipulación de la información. No podemos manipular la información para beneficio mío. Yo no puedo manipular la información para beneficiarme yo. No puedo hacerlo. Mira lo que dice Proverbios 12:2. Los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los que caminan en son a la verdad, donde no hay falsedad. Alguien que camina en fe no es alguien que se pone máscara y es falso. Es alguien que se muestra con verdad. Es alguien que dice, ¿sabes qué? Yo fallé. Perdóname, mi hermano. Mi hermano, ven acá, perdóname. Soy tan humano como tú, perdón. Pero aquellos que se muestran infalibles, diciendo, es que yo soy un pastor y vea, esos son los primeros que algo están haciendo en lo oculto. Tú necesitas seguir a personas o andar con personas que se muestren sin máscara. Por eso a mí me encanta esta iglesia, porque todo el que ha llegado aquí dice, yo aquí no me pongo máscara. ¿Cierto, Mari? Creo que es una de las cosas que le dije a Andrés cuando llegó acá, le dije, Andrés, aquí te vas a encontrar gente como Aida, que en un culto te dice, mira, yo decía estas malas palabras y las dice. ¿Ya? Ahora, el domingo ese que ella los dijo, al domingo siguiente dijo, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que no debo decirlas aquí, no puedo. ¿Cierto, Aida? Ni en ninguna otra parte. Y ella lo entendió. Pero sí te estás dando cuenta que va caminando y va aprendiendo, y va caminando y va aprendiendo, y va caminando. ¿Cierto, Aida? Al punto que hoy en día, allá en su casa, ella dice, ay, que viene alguien buscando para pelear, porque ven acá, vamos a orar. ¿Qué pelea? Yo antes salía y me buscaba las peleas, pero ya no busco peleas. Yo ahora busco es orar por la persona. Claro, porque está caminando sin máscara. Ellas quieren es a la que tú querías. Ok. Bueno, pero viste, si te das cuenta, el Señor ha ido transformando tu corazón y tu vida ya es otra, Aida.
totalmente distinto. ¿Viste? ¿Por qué? Porque eso te trajo paz. Antes no había paz. Antes había un desosiego. Por eso el proceso, yo siempre les he dicho, yo no busco aquí multitudes. Sí, si la iglesia crece, bacano. Yo busco lo que el Señor buscaba en sus discípulos. Calidad. Yo deseo ser un pastor de gente que tenga una fe de calidad. No que hoy en día dice una cosa, mañana dice otra. Que hoy en día dice, hago un compromiso y no lo cumple. Si usted hace un compromiso, cúmplalo. Gente fiel, gente leal, gente honrada y gente firme y gente honrada. Eso es, para mí, ese sería el éxito de cualquier pastor. No son las multitudes. El éxito de un pastor no son las multitudes, sino que cada miembro que camine en su iglesia empiece a entender cuál es la verdadera fe. La verdadera fe, ¿cuál es? Isaías, baja. Fidelidad, lealtad, firmeza y honradez. Esa es la verdadera fe. Encierra esas 4 cosas. Por eso es que para el judío su vida con Dios es muy diferente a como la vemos nosotros. El latinoamericano la ve como que fe, vamos por un culto de milagro. No, si es fe, si vamos a ir en fe hacia Dios, tengo que ser fiel, tengo que ser leal, tengo que tener firmeza ante las pruebas y tengo que ser honrado. Son 4 cosas que encierra esa palabra. Perdónenme si esta mañana fui muy fuerte, pero no es culpa mía, es la palabra la que habla. No soy yo. Son los textos bíblicos que están ahí. Cierra tus ojos. Padre, yo en esta mañana vengo delante de ti junto con mis hermanos, Señor. Hemos leído tu palabra, hemos desarrollado tu palabra versículo por versículo que ha aparecido ahí en la pantalla, que mis hermanos han ido leyendo conmigo. Yo te pido, Señor, que el entendimiento tuyo esté sobre nuestra vida, Señor. Padre, haznos personas fieles hacia ti. Queremos ser fieles, Señor. Padre, que nuestra exclusividad esté contigo, Señor. Padre, que nuestra exclusividad no esté en un trabajo o en un cónyuge, aún ni siquiera en nuestros hijos. Que nuestra exclusividad sea solo para ti, Señor, solo para ti, Dios. Padre, que nuestra fidelidad sea solo contigo, que nuestra lealtad sea hacia ti, solamente a ti, Señor. No importando si vienen las circunstancias adversas, Señor. No importando lo que venga, debo ser una persona firme en ti. Alguien que no muta. Alguien que no hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. No, Señor. Sino que nuestro caminar sea inmutable. Que no cambiemos, Señor. Que no hagamos como las olas del mar que van y vienen. Que no seamos personas inconstantes en nuestros caminos, sino que seamos constantes en nuestro caminar y en nuestras decisiones, Señor. Gracias, Señor, te doy. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque ayúdanos también a ser honrados, Señor. Que en nosotros haya veracidad. Haya, Señor, justicia. Que a la hora de llevar la honradez, Señor, que nuestros labios no sean labios mentirosos, Señor. Sino que en nosotros esté la verdad. Aun cuando nos cueste, Señor. Aun cuando nos cueste, Señor. Yo te lo pido, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.